de neutrinos. En Latinoamérica, ella es venezolana. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos. En este nuestro quinto encuentro de la serie de charlas divulgativas del Instituto de Física y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, charla que le pusimos como título Confinados en el Universo, dadas pues las circunstancias de pandemia en las que estamos realizando esta actividad. Como les comenté, es el quinto encuentro de esta serie de charlas y nos queda esta de hoy y una más. La dentro de 8 días ya les pondré el recordatorio al final de la charla, pero para que tengan presente pues que estamos ya a puertas de finalizar esta serie de charlas divulgativas. Hoy la idea es empezar a hablar un poquito de cosas más de cosas que no entendemos. Y hoy vamos a hablar de materia oscura y otro par de cosas más. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar en términos generales, o casi toda la charla, de materia oscura, y al final les voy a hablar sobre nuestra concepción teórica en la física de partículas, o lo que llamamos la física de altas energías contemporánea, en la actualidad. Muy bien, entonces, lo primero que quiero traer a su atención es, pues, para que repasemos las anteriores charlas. En una primera charla que está en este link, aquí pueden ver los links de cada una de las 4 charlas, entonces, pues van numeraditas, ¿cierto? El Confinados 1, Nelson Vanegas habló sobre básicamente las diferencias de escalas y la relatividad. Después, en un Confinados 2, en esta acá, yo tuve la oportunidad de hablar de la estructura de la materia y del vacío. Luego, en un Confinados 3, de nuevo con Nelson Vanegas, habló sobre la física cuántica, la mecánica cuántica. En la anterior ocasión a esta, en Confinados 4, el profesor Giovanni Mejía, que nos está acompañando en este momento para hacer un acompañamiento pues, con la parte de las preguntas en Facebook, y por ahí derecho les recuerdo que pueden preguntar todo lo que quieran a través de los comentarios que pueden hacer en el video de Facebook, que ahí estará Giovanni pendiente para pasarme las preguntas al final de la charla. En esta oportunidad de Confinados 4,
el profesor Giovanni pues tuvo la oportunidad de hablarnos con más detalle sobre los quarks y cómo se conforman, cómo se juntan y las diferentes partículas que pueden formar entre ellas. Hoy, como les dije, vamos a dar un paso y vamos a hablar sobre materia oscura. Y otro detalle que quiero traerles a colación es este podcast que está acá promocionado, también lo promocionamos la vez pasada, es de mi autoría con el profesor Víctor Mario Vázquez, de la facultad también, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y es un podcast de divulgación científica en el cual hablamos, son conversaciones alrededor de un café virtual en estos momentos, pero conversaciones acerca de temas científicos, temas de filosofía y demás. Entonces ha sido bastante entretenido y pues ahí les queda la invitación para que lo escuchen y pueden acceder a través de este link. Pues no siendo más, empecemos entonces con el contenido específico de esta charla. Entonces, lo primero que quiero que volvamos a ver es lo que yo nombraría a través de esta transparencia como la física que conocemos. Con eso hago referencia a dos cosas. Entonces, la física que conocemos hace referencia a las partículas, la materia que conocemos, o sea, como por ejemplo los elementos de la tabla periódica. Esas son cosas que ya conocemos, que sabemos bastante acerca de sus propiedades, pero no solo esto, también la forma en que estas cosas que conocemos tangibles se comportan, ¿cierto? Entonces, digamos, en términos generales podríamos decir los fenómenos que conocemos, ¿ok? Los podemos llamarlo la fenomenología de la naturaleza, de la cual tenemos noticia, de la cual entendemos en una buena parte o la cual somos capaces de explicar desde algún marco teórico. Entonces, la física que conocemos se puede resumir en esta tabla periódica de partículas fundamentales o elementales, que de hecho ya la hemos visto varias veces en esta serie de charlas, pero pues en este momento pues es de absoluta pertinencia para lo que vamos a discutir. Entonces aquí hay varios elementos que quiero que revisemos. Primero que todo, todo este recuadro de acá, todo este conjunto que estoy señalando en este momento, es lo que llamaríamos la materia. Es lo que podemos llamar la materia en términos generales en la naturaleza. Este pedazo que está aquí es lo que llamaríamos las interacciones. ¿Cómo así? Sí, pues toda la materia que conocemos está compuesta por estos tres de acá, estos tres señores de acá. Y a partir de esos tres, el quark U, o en inglés el quark up, el quark este de acá, ¿cierto? Después el quark D o el quark down, este otro de aquí abajito. Entre esos dos podemos formar los protones y los electrones, los protones y neutrones, perdón, entre combinaciones de ellos. Y esos protones y neutrones van a ser los componentes fundamentales de los núcleos de los átomos que hay en toda la materia que conocemos. Entonces, con estos dos primeros tenemos los núcleos, ¿ok? Después tenemos los electrones, y los electrones son aquellos que están en los orbitales, en las capas externas de los átomos, y son ellos los que permiten que haya enlaces químicos, por ejemplo. Entonces, entre estas tres partículas, podemos en principio conformar toda la materia que conocemos hasta el momento. Luego, pues, como estos otros de este mismo recuadro están íntimamente relacionados con ese U, el D y el electrón, entonces llamamos
a todos estos los componentes de materia del modelo. Entonces, este modelo que tenemos acá frente a nosotros, todo este contenido de partículas es lo que llamamos el modelo estándar de física de partículas, y este en particular es el contenido de materia de dicho modelo. Después, ¿cómo así que estas otras partículas son las interacciones? Aquí tenemos el gluón, el fotón, el bosón Z y el bosón W. Resulta que el fotón, por ejemplo, este de acá, ese es una partícula que es la encargada de transmitir, de mediar la interacción electromagnética. Entonces, la interacción eléctrica, por ejemplo, o el magnetismo, todo está mediado por fotones. Entonces, en realidad nosotros, en nuestro modelo actual de la física de partículas, de nuestra física más fundamental de la naturaleza, entendemos las interacciones como transmitidas, como portadas por una partícula. Entonces, esa partícula es la que transmite dicha o la que efectúa dicha interacción. Pero les mencioné otras. Entonces, esta es la electromagnética. Por acá, estas dos son las que llamaríamos en inglés electrón débil, electro weak, por eso la W de weak en inglés. Y estas son las encargadas, el W es encargado de los decaimientos radioactivos. Entonces, es otro tipo de interacción que encontramos en la naturaleza, y también, de nuevo, está mediado a través de estas partículas, el W y el Z. Luego tenemos aquí otra partícula, el gluón, y esta es la encargada de transmitir la que llamamos la interacción fuerte. Y esa interacción fuerte es la que permite que estas dos partículas de acá, que ya las he mencionado, el U y el D, se puedan conformar en protón y neutrón en diferentes combinaciones. Con todas esas anotaciones que acabamos de hacer, entonces aquí acabamos de ver, nos acabamos de dar cuenta que en este modelo estándar tenemos las cosas de la naturaleza que conocemos, más las interacciones que sufren dichas cosas en la naturaleza. Por aquí nos quedó faltando esta partícula, el Higgs, y es una pieza muy importante del rompecabezas, porque es dicha partícula la que nos permite explicar por qué estas partículas fundamentales como el U, como el D, como el electrón, o como el C, como el S, como el muón, o como el Z y el W, tienen una masa. Esas partículas tienen un valor de masa, tienen una propiedad llamada masa, y el responsable de que esas partículas tengan masa es el Higgs. Muy bien. Pasemos entonces a mencionar a este señor y ya van a ver por qué quiero traer a colación a este gran científico del siglo pasado. Ese señor es Richard Feynman, premio Nobel de Física, por la construcción de la teoría electrodébil. Muy bien. ¿Qué dice en esta cita? Entonces, esto primero que todo es una foto de cuando ya estaba un poquito mayor, un físico bastante excéntrico, bastante histriónico, bastante claro, digamos, para su labor docente también. Era reconocido por ser un muy buen profesor, y adicionalmente, pues, era también reconocido por ser un poquito excéntrico, con ciertos gustos en particular, como por ejemplo tocar los bongoes y otras cuantas cosas que podrán ustedes encontrar en internet de forma anecdótica. ¿Qué dice aquí en inglés? En inglés dice: It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. No importa qué tan bella sea tu teoría, no importa qué tan inteligente seas. Y en la segunda frase, if it doesn't agree with the experiment, it's wrong. Si no está de acuerdo con el experimento, es errada. Entonces la repito por completo. No importa qué tan bella sea tu teoría, no importa qué tan inteligente seas. Si la teoría no
está de acuerdo con el experimento está errada. Entonces, esto es una frase muy famosa de Richard Feynman y que hace, pues, apela a lo que nosotros conocemos como el método científico. Entonces, es la cuestión de cómo corroboramos una idea con respecto a la naturaleza, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de la naturaleza, una teoría quiere describir la naturaleza, o una hipótesis dada quiere describir la naturaleza, pues necesitamos experimentos para corroborar si dicha teoría o si dicha hipótesis describe correctamente la naturaleza, y de esa forma, si con experimentos en mano comparamos esos resultados de nuestros experimentos con nuestra teoría, esos experimentos no concuerdan con lo que la teoría me predice, esa teoría está mal. Y ese es como el punto crucial de el método científico, poder corroborar con experimentos una teoría. Entonces recuerdan que la transparencia pasada hablamos sobre el modelo estándar. Esto, las siglas en inglés, Standard Model, de modelo estándar en español. Esta es nuestra teoría, es la teoría que en este momento tenemos sobre las partículas fundamentales, sobre las partículas elementales, sobre aquellos componentes más elementales de la naturaleza y sus interacciones. Entonces, esta es la teoría. Y nos hemos pasado siglos y siglos, perdón, no siglos, pero decenios, probando esta teoría, probando que efectivamente esta teoría esté bien y esté de acuerdo con el experimento. Y ahorita les voy a comentar precisamente los resultados de tantas pruebas. Bien, entonces me voy a servir también de esto para describirles, del nombre de Feynman, para describirles cómo es que nosotros pensamos precisamente estas interacciones. Entonces aquí lo puse como los buenos conocidos, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de unos componentes de materia, unos componentes de interacciones. Y de forma gráfica nos imaginamos dichas interacciones entre partículas de esta forma. Entonces imagínense que por acá tenemos un quark U y por acá tenemos un quark anti-U. Entonces hay quarks U y hay quarks anti-U. Este es el compañero antimateria, por eso les llamamos anti-U del U. Entonces ya por ahí derecho les digo pues que tenemos antimateria pues en la naturaleza. Y esto es, por ejemplo, lo que pasa en un colisionador. En un colisionador como el LHC, que colisiona protones, que acelera protones contra protones y los hace colisionar. Esos protones por dentro están hechos de quarks U y D, de tal forma que se pueden ver, ¿cierto? En algún momento van a terminar colisionando un U contra un anti-U, por ejemplo, o un U contra un U. ¿Ok? Bien. Esos dos colisionan. ¿Qué quiere decir que colisionen? Que se acerquen lo suficiente espacialmente para verse el uno al otro e interactuar, y pueden generar una interacción, por ejemplo, como el Z. Recuerden que habíamos hablado de ese bosón Z, que es una partícula que media una interacción. Entonces nosotros aquí podemos decir que vamos, en este sentido es nuestra línea de tiempo, y entonces vamos a tener dos partículas que están colisionando, esta y esta, y que van a producir un bosón Z. Ese bosón Z posteriormente va a producir, por ejemplo, un electrón y un positrón, donde el positrón, es la antimateria del electrón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con esto que acabamos de dibujar, lo que llamamos un diagrama de Feynman, en el cual describimos de forma gráfica cómo es que ocurren esas interacciones entre las partículas, ¿cierto? Esto es difícil de imaginar de todas formas, ¿no? Estamos hablando de unos tamaños extremadamente pequeños. O sea, por ejemplo, aquí les puse
el protón como partícula que estábamos colisionando, y pues ya ustedes se imaginarán el tamaño del protón que está dentro del núcleo de un átomo, y un átomo ya es exageradamente pequeño. Y pues entonces es muy difícil imaginarse, ¿cierto?, de una forma gráfica real cómo es que son esas interacciones. Sin embargo, sí podemos utilizar algunas herramientas gráficas como esta, el famoso diagrama de Feynman, para describir las interacciones entre las partículas. Entonces lo que está pasando aquí efectivamente es una interacción de carácter electrodébil entre estas partículas que tenemos en nuestro diagrama de Feynman. Muy bien. Sigamos. Aquí hay que hacer una anotación. Nosotros en este momento del desarrollo de la física consideramos la naturaleza hecha como de menor a mayor. Es decir, nosotros hemos demostrado que la naturaleza tiene una estructura de tipo atomista, es decir, tiene unos componentes fundamentales hasta lo que conocemos nosotros en este momento, ¿cierto? Y dentro de esa concepción, ¿cierto?, tenemos unos componentes mínimos, como los quarks, por ejemplo, que tengo aquí. Y a partir de esos componentes mínimos, eso es lo que nos permite la concepción atomista construir cualquier otra cosa que exista en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, de un quark puedo pasar a un protón, que lo tengo acá, y aquí tenemos la idea de cuántos metros mide eso. Esto es 10 a la menos 20 metros, entonces 10 a la 20 ceros, ceros a la izquierda, pues con el punto. Y este es 10 a la 15 para el protón. Después, con protones y neutrones armados a partir de quarks, podemos armarnos los núcleos, y aquí tenemos la escala en términos de metros para esa estructura, y luego podemos pasar a formar átomos que ya es en este rango de tamaño de 10 a la menos 10, combinando núcleos y electrones. Y luego, si combinamos átomos, podemos llegar a estructuras mayores, como un cristal, por ejemplo. Y finalmente, subiendo más la escala, combinando más y más cosas, podemos llegar a la materia que observamos. Entonces nosotros tenemos una concepción en este momento en la cual vamos de menor a mayor construyendo la materia, toda la materia conocida, todos los objetos que conocemos en la naturaleza. Entonces, en nuestra concepción actual, es bastante natural pensar que cualquier cosa que haya en la naturaleza esté hecha de partículas elementales, de partículas fundamentales. Dicho eso, entonces, tenemos aquí una hermosa fotografía astronómica en la cual pues podemos ver un montón de puntos luminosos. Esto nos permite entonces pensar nuestro modelo, nos permite entonces decir que si bien lo que está aquí en la Tierra está hecho de esas partículas fundamentales, lo que está por acá en esta galaxia o en esa estrella, también. Lo que está por aquí, también. Lo que está por aquí, también. Lo que está por acá, también. Lo que está por acá, también. Y lo que está en todo el universo está hecho exactamente de las mismas partículas fundamentales y va a sufrir exactamente los mismos fenómenos. Así que todo el universo que vemos lo podemos explicar. Todo lo que vemos en el universo lo podemos explicar, ¿o no? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Por aquí les traigo otro personaje famoso, Vera Rubin, quien hizo uno de los tal vez descubrimientos más importantes en la historia de la astronomía, perdón, y de la física contemporánea. Pues ahí está la foto de ella, está una foto de una galaxia y está una foto de una curva. Vamos a tratar de explicar la curva, tratando de explicar qué fue lo que hizo esta señora. Muy bien, entonces tenemos una fotografía de esta galaxia, ¿listo? Y esa galaxia está hecha de un montón
de puntos luminosos. Muy bien. Si nosotros tomamos esa misma fotografía de la misma galaxia durante el tiempo, ¿cierto? Con el tiempo tomamos la misma fotografía, pues vamos a ver que efectivamente esos elementos dentro de la galaxia pues van a estar girando. Entonces vamos a ver cómo se van desplazando dichos elementos. Entonces yo puedo pensar lo siguiente, listo, esta estructura está hecha a través de la interacción gravitacional, así como nuestro sistema solar, que por la atracción gravitacional que sufre la Tierra con respecto al Sol, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos un centro que es muy luminoso, entonces podemos pensar que ahí es donde está acumulada una gran cantidad de masa, porque hay mucha luz que emite, perdón, hay mucha masa que emite luz. Entonces tenemos el centro y tenemos las cosas que orbitan. Listo. Entonces ahorita vamos a tratar de hacer la siguiente gráfica. Vamos a medir la velocidad aquí en el eje X, la velocidad con la cual se desplaza con la cual rota alrededor de ese centro cada uno de los cuerpos luminosos que podemos ver en la galaxia con respecto a qué tan lejos está del centro de la galaxia, entonces con respecto a R, llamémoslo R, y de hecho pongámoslo mejor R minúscula. Para decir pues que R es esta distancia desde el centro. Entonces si tomo este cuerpo acá, listo, entonces pongámosle le medimos la velocidad y nos va a dar algo por aquí. Listo, digamos que ese es nuestro primero. Después tomamos otro más cercano y ese nos va a dar por acá. Tomamos otro más cercano y ese nos va a dar por acá. Y eso lo podemos repetir muchas veces. Lo que encontró Vera Rubin, que fue hacer eso, mirar cómo es que giraban cada uno de estos cuerpos y medir esa velocidad, era que en realidad la curva que encontraba era una curva como esta. Sin embargo, cuando uno hace el estudio teórico, es decir, utiliza su teoría para predecir cómo debería ser esa velocidad en ese sistema, uno lo que encuentra es que esto debería ser más bien como así. Y si nos vamos a la gráfica del slide anterior, es lo que teníamos aquí precisamente. Entonces, ella midió esta línea roja. ¿Okay? Sin embargo, teóricamente se espera que sea así. Y teóricamente es asumiendo que en el centro de la galaxia está contenida la mayor parte de la masa de la galaxia para poder explicar de forma gravitacional ese movimiento. La única forma que ella encontró para explicar que no se diera esa bajada, sino que permaneciera después de cierto tiempo como constante, es que en realidad todo esto otro, no solo el centro, sino por todos los lados, debería haber masa ahí que no podemos ver. Y no podemos ver es porque no emite luz, ¿cierto? Entonces, masa que está ahí, pero que no está emitiendo ningún tipo de luz. Entonces, ella postula esa cuestión de que debe haber una masa ahí presente en las galaxias para que esa velocidad pueda ser efectivamente lo que se observa. Entonces recordamos lo de Feynman, ¿cierto? Nuestra teoría puede ser muy bonita, pero si no se ajusta a las medidas experimentales, entonces algo tenemos que corregir. ¿Qué tenemos que corregir? En este caso, ¿qué se propuso que se corrigiera? Pues vamos a conservar, por ejemplo, la teoría gravitacional, pero vamos a decir que ahí debe haber mucha más materia de la que podemos observar. Muy bien. Entonces, pues como les dije, nosotros siempre que pensamos en materia pensamos en partículas elementales y pues entonces, si esta era nuestra teoría hasta el momento, quiere decir que si tenemos otra cosa distinta a las que ya conocemos poblando todas las galaxias, entonces tenemos que añadir otra partícula fundamental. Mínimamente, ¿cierto? Tenemos que añadir otra cosa a nuestro modelo estándar.
Y en este momento la voy a poner así con esa interrogación. Y vamos a ver un poquito cuáles serían esas propiedades de esa materia que debe estar ahí presente. Entonces, las propiedades es que, primero, es muy abundante. ¿Por qué muy abundante? Para poder reproducir esa curva de rotación, de la velocidad de rotación en una galaxia, debemos tener mucha masa por ahí regada. ¿Listo? Mucha materia. Se necesita mucha materia por ahí regada. Segundo, es lo que diríamos no colisional. Eso traduce que interactúa muy poco. ¿Cómo así que interactúa muy poco? Así, porque es que imagínense lo siguiente. Donde esa materia interactuara mucho, entonces cuando una cosa de por aquí, de las visibles, va a girar, toda la materia que estaría ahí la frenaría. Sin embargo, no la frena. Entonces, no disminuye la velocidad de las cosas que están girando ahí. Entonces, tiene que ser una materia hecha de una partícula que es muy abundante en el universo, que interactúa muy poco, ¿listo? Y fuera de eso, como acabamos de ver, no la vemos, es decir, no brilla, no emite luz. Como tiene esas propiedades y sobre todo esa última, entonces esa materia la llamamos materia oscura. Yo sé que tal vez no sea lo más creativo del mundo, pero por lo menos describe de una forma más o menos acertada la característica principal, que es el hecho de esta materia, pues, que es el hecho de que no la podemos ver, el hecho de que no emite ningún tipo de luz. Entonces, siguiendo el consejo de Feynman, si nosotros asumimos pues que esto que estamos diciendo es cierto, ¿no? Que es esa hipótesis la que debemos seguir, la de que ahí debe haber más materia para poder explicar ese hecho experimental, porque el hecho experimental sí está ahí y ha sido corroborado muchísimas veces. Deberíamos entonces pensar que nuestro modelo estándar en realidad es incompleto, ¿cierto? Entonces, nuestro modelo estándar, muy bonito, ha sido corroborado 1000 veces, se han tomado millones y millones y millones de medidas que lo corroboran. Sin embargo, hay una medida, al menos, y para simplificar un poquito la historia, hay una medida que él no es capaz, que este modelo no es capaz de predecir. Y por lo tanto, entonces necesitamos introducir el concepto de partícula de materia oscura. Entonces, vamos a reflexionar un poquito con respecto a qué tan abundante es la materia oscura en el universo. Entonces, si todo este recuadro, este rectángulo, es todo el rectángulo, incluyendo todos los colores, es el contenido de nuestro universo, tenemos que solo aproximadamente un 4 al 5% está hecho de partículas que nosotros conocemos. Es decir, está hecho de partículas del modelo estándar. Solo un 4 al 5%. Como pueden ver, somos exageradamente la minoría. Y digo somos porque es que nosotros estamos hechos de esas partículas. Y la Tierra está hecha de esas partículas. Y el sistema solar está hecho de esas partículas. Y solo somos entre el 4 y el 5% de todo el contenido del universo. Por allá hay otra cosa más rara que se llama energía oscura, de la cual va a hablar, yo espero, Diego Restrepo dentro de 8 días, y por ahí de hecho les dejo la invitación. Y eso es más o menos un 70 y tanto % del contenido total del universo. Entonces, entre estas dos, tenemos entre modelo estándar y energía oscura, tenemos un 70 y pico, ¿cierto? Un 70 y pico largo de todo el contenido del universo. Esto nos quiere decir entonces que aproximadamente entre el 20 y el 20 y tanto % del contenido del universo es materia oscura. Entonces miren que estamos hablando que puede ser fácilmente de 4 a 5 veces más el contenido de materia oscura que hay en el universo
que de la materia que nosotros vemos, que de la materia que nosotros conocemos. Entonces, en realidad, nuestro entendimiento del universo es bastante limitado en ese sentido, en el sentido en que lo que realmente conocemos y entendemos, lo que realmente de materia entendemos y conocemos del universo y de sus fenómenos, representa solamente el 4 al 5% de dicho universo. Y les traigo pues la metáfora, ¿cierto? Del iceberg, ¿no? Entonces, si esto es nuestro modelo estándar, esto es el resto del universo, ¿cierto? Entonces aquí podríamos tener materia oscura, más energía, oscura, toda sumergida en un mar de ignorancia. Pues no es ignorancia absoluta porque ya conocemos, digamos, tenemos idea de algunas de sus propiedades, pero es en realidad muy limitado el conocimiento que tenemos en nuestros días sobre qué puede ser, cuál es la naturaleza y cuáles son los fenómenos que rigen la materia oscura y la energía oscura. Por cierto, se me olvidó decirlo, utilicé este acrónimo para materia oscura que viene del inglés, que en inglés materia oscura lo decimos dark matter. Muy bien, esta es una reflexión absolutamente profunda y trascendental. Nosotros pues tradicionalmente consideraríamos que tenemos un muy buen entendimiento del universo después de siglos de existencia de la ciencia, y en realidad lo que nosotros conocemos es relativamente poco. Ese poco que conocemos lo conocemos muy bien, conocemos cosas con mucha precisión. No quiere decir que de ese 4 o 5% lo conocemos todo. Obviamente hay cosas que son todavía misteriosas de ese 4 o 5%. Por ejemplo, Giovanni habló hace 8 días de las diferentes partículas que pueden conformarse a partir de los quarks. No las conocemos todas. Entonces ese conocimiento nuestro del 4 al 5% tampoco es que conozcamos el 100% de ese 4 al 5%. Hay inclusive más cosas, por ejemplo, el origen de la vida, la conciencia. Eso se da con ese 4 o 5% de la materia. Y sin embargo, pues nuestro conocimiento acerca de eso también es limitado, ¿no? Entonces, en realidad, de lo que conocemos de la naturaleza es muy poco. Y si algo ustedes deberían llevarse de esta charla es precisamente esta metáfora del iceberg o esta cifra del 20% aproximadamente de materia oscura del universo, o estos cuadritos que están hechos a escala. Cada una de esas áreas corresponde, el área blanca es el 5% del área completa, el área negra es el 21% del área completa, y pues ya lo que queda en morado, ¿cierto? Con ese mordisco que le pegan ahí entre esos otros dos rectángulos, hace el rectángulo grande morado, es lo que queda es de energía oscura. Muy bien. Vale notar que si nosotros conocemos un poquito más, tenemos más idea de qué es la energía oscura, la materia oscura. La energía oscura es un gran interrogante. Gran interrogante. Entonces ahora, si nosotros habíamos hablado al principio de la física que conocemos, aquí estamos hablando en estos instantes de la física que desconocemos. La física que no tenemos ni la más remota idea de qué está pasando. Eso es un poquito exagerado porque sí tenemos algunas ideas, como ya estaba diciendo, pero en realidad es muy limitado lo que podemos decir acerca de estos fenómenos y de este tipo de materia. Entonces ahora, si quisiéramos tener una tabla periódica, ¿cierto?, de partículas fundamentales más completa, deberíamos incluir la materia oscura. ¿Por qué lo pongo en un recuadro grande? Porque es que esto en realidad no tenemos ni idea si es una partícula elemental de materia oscura, si son 2, si son 3, si son 4, si son 15, si son 20. No tenemos ni idea de qué está hecha la materia oscura, pues. Entonces, en realidad, lo pongo como un cuadro grande para
ponerlo al lado de la materia ordinaria, de lo que conocemos pues como materia ordinaria, que está aquí bien descrito en nuestro modelo estándar. Sin embargo, resulta que hay algunos otros detalles del modelo estándar que no entendemos completamente. Desde el punto de vista teórico, tenemos por aquí predichos estos tres señores, estos tres de acá. Y como pueden ver, todos tienen un nombre en común, neutrino. Este es neutrino con un apellido, este es neutrino con otro apellido y este es neutrino con otro apellido. Entonces, este es neutrino que está relacionado con el electrón, este es neutrino que está relacionado con el muón y este es neutrino que está relacionado con el tau. Resulta que la masa de esos neutrinos en el modelo está predicha para que sea estrictamente cero. ¿Qué otra partícula del modelo estándar tiene masa cero? Ah, el fotón tiene masa cero y el gluón tiene masa cero. Miren, esta primera cifra de acá es la masa, ¿ok? Para que les quede ahí de referencia. Sin embargo, como ustedes pueden ver, por aquí me aparece un valorcito, por aquí me aparece un valor y por aquí me aparece un valor, porque es nuestro conocimiento experimental hoy en día. Sin embargo, el modelo predice que esa masa debe ser estrictamente cero. Entonces les presento a uno de los dañaparches, ¿cierto? Este experimento es Super Kamiokande, que aquí tienen una foto pues muy hermosa de ese Super Kamiokande, donde es un gran tanque de agua con un montón, cada uno de esos puntitos que ven aquí son cámaras, por ponerlo de alguna forma, muy especializadas para ver qué es lo que ocurre dentro del agua que va en ese tanque. Entonces ahí en realidad lo están llenando, ahí no está lleno. Si estuviese lleno, no podrían tomar esa foto, digamos, o lo podrían tomar por debajo del agua, ¿cierto? Y el agua iría pues llenando completamente el tanque, hasta acá, hasta arriba, hasta el techo. Entonces en realidad es como una gran cámara que mira hacia adentro, ¿cierto? Entonces un montón de cámaras mirando hacia lo que está pasando dentro de ese tanque de agua. Y ese tanque de agua está diseñado para detectar neutrinos. Entonces es un gran detector de neutrinos. Aquí les muestro una figura de dónde está ubicado. Este es un experimento que queda en Japón y está ubicado bajo una montaña. Aquí pueden ver el perfil de la montaña y cuántos metros bajo tierra está el experimento, ahí donde está ubicado el experimento. Este es el tanque del cual les mostré una foto real y pueden ver las dimensiones de más o menos 39 metros de diámetro por unos 41 metros de alto. Resulta que este señor es capaz de detectar neutrinos y es capaz de detectar dos tipos de neutrinos, ¿ok? De detectar neutrinos electrónicos y de detectar neutrinos muónicos. Recuerden esos que estaban emparentados con el electrón y los que están emparentados con el muón. Y él simplemente los detecta y los cuenta. Resulta que es que nosotros recibimos neutrinos de muchas fuentes, por ejemplo del Sol o de la atmósfera, recibimos neutrinos. Esos neutrinos son muy difíciles de detectar porque interactúan muy poco. En eso tienen una cosa parecida a la materia oscura, el hecho de que interactúan muy poco y también son muy abundantes en el universo. Pero bueno, interactúan muy poco, entonces se necesitan estos detectores enormes para poderlos ver. Y pues si uno con la teoría modela cuántos neutrinos debería haber en este experimento, de acuerdo a esas fuentes que les comenté, uno debería decir, si tomo medidas tanto tiempo, ¿cierto? Entonces debería haber X neutrinos electrónicos, debería contar X neutrinos electrónicos y Y neutrinos muónicos. Resulta que la predicción teórica, no se cumple. Entonces de aquí, de nuevo, estamos en problemas y lo que resulta es que parece que durante el viaje, o parece no, pues eso es lo que nosotros consideramos ahora, durante el viaje que hacen los neutrinos, desde que se producen hasta que los detectamos, ellos son capaces de oscilar, son capaces de lo que diríamos cambiarse de vestimenta. Técnicamente le decimos cambiar de sabor, es cambiar de electrón a muón o de muón a electrón. Esa característica de ser con apellido electrónico o con apellido muónico
lo llamamos sabor en física. Entonces este neutrino es de sabor electrónico y este neutrino es de sabor muónico. Simplemente una palabra para decir lo mismo de apellido, ¿cierto? O vestimenta. Resulta que ellos son capaces de oscilar entre esos dos estados, ¿cierto? Entonces, de ser por un rato electrónico y cambiarse a muónico, y después pueden volver a cambiarse a electrónico y pueden estar en eso. Entonces, mientras se emiten y se detectan, pueden cambiar. Entonces, inicialmente, lo que vamos considerando teóricamente no lo vemos, sino que vemos otras cifras. Lo más importante de eso es que ellos descubrieron que efectivamente esos neutrinos no corroboran esa predicción teórica, y para que ellos puedan cambiarse de una característica electrónica a una muónica, de una muónica a una electrónica, sean capaces de cambiar esa característica que llamamos sabor, al menos 2 de los 3 neutrinos deben tener masa diferente de cero. Resulta que para poder hacer esa cosa tienen que tener masa. Entonces, lo que encontró ese experimento importante es que la masa de al menos 2 de los neutrinos no es cero. Y eso es absolutamente vital. Esta es una de las indicaciones más importantes, si no es que es la más importante, de que el modelo estándar hay que cambiarlo. Hay que cambiar nuestra aproximación teórica porque esta predicción no se cumple. Adicionalmente tenemos también la evidencia pues, de materia oscura, de necesidad de física más allá de la que conocemos. Llamaríamos física más allá del modelo estándar. Entonces, quiero que terminemos esta charla con este mapa. Esta es una representación gráfica de cómo nos pensamos nuestras elucubraciones teóricas. ¿Listo? Por aquí dice golfo o puerto del modelo estándar. Y esto, por aquí dice territorio conocido. Eso es lo que conocemos. Todo lo otro son posibilidades teóricas y que nosotros exploramos a través de experimentos. Es decir, con nuestros experimentos es como si saliéramos en un barco, ¿cierto?, a explorar esas tierras desconocidas. Y esto es lo que ellos titulan como el universo cuántico. Universo cuántico porque estamos en esos regímenes de los cuales les habló Nelson. Esos regímenes por allá muy, muy, muy pequeños en los cuales la física que ocurre es de carácter cuántico. Entonces por aquí les pongo algunas cosas muy interesantes. El macizo de la materia oscura. El arrecife de la supersimetría. Las islas del Higgs, el archipiélago de las dimensiones extras, la tierra de la unificación, de la gran unificación. Por acá tenemos la energía oscura, como los tornados de la energía oscura. El mar de las teorías. Por acá tenemos el mar de los grandes misterios y finalmente el océano del Big Bang. Entonces, miren que aquí tenemos también una descripción bastante gráfica, bastante ilustrativa de lo que conocemos y de lo que nos falta por conocer. Con estas diferentes teorías que mencioné, supersimetría, que evidentemente no nos alcanza el tiempo para discutirlas todas, supersimetría, dimensiones extras, unificación, y otro millón de teorías que existen en la literatura, en el desarrollo físico, podemos explicar esos misterios de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, la materia oscura y la masa de los neutrinos. Hay muchos más misterios, no solo son esos dos. Pero tenemos teorías con las cuales somos capaces de describir hasta donde conocemos, ¿cierto? Todas esas nuevas... esos nuevos fenómenos, esa nueva física. Entonces, el universo en realidad parece ser mucho más exótico de lo que pensábamos. Es decir, el universo está descrito por ideas o por teorías mucho más exóticas
de lo que habíamos considerado en una primera instancia o lo que hemos considerado en una primera instancia a través del modelo estándar. Esta idea la pongo aquí como idea final para que nos la llevemos a casa y para que procedamos ya, digamos, a preguntas. Antes les recuerdo que dentro de 8 días es la charla de Diego Restrepo y va a hablar sobre esto, la física del universo a gran escala. Están todos cordialmente invitados, mismo lugar, ¿cierto? Facebook Live de la Universidad de Antioquia y pues misma hora, a las 6 p.m. Y finalmente por aquí les dejo de nuevo la invitación para que revivamos momentos gratos con las charlas anteriores de esta serie de Confinados en el Universo, pues, y el podcast al cual ya les había hecho la invitación. Bueno, muchas gracias. Yo creo que entonces, Giovanni, si estás por ahí, podemos proceder a las preguntas que hayan. Ok, profesor José David, muchas gracias. Vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que hay aquí. Ya hay algunas que ya están aquí, unas muy interesantes. Bueno, empecemos por Mariana Cavi. Ella te pregunta que dice lo siguiente: o sea que no tiene fisión, se refiere a la materia oscura. Fisión, entonces me imagino que estará hablando de la fisión nuclear, ¿cierto? No, Pues, yo quiero pensar más bien que se está refiriendo a la fricción, pues como digamos cuando un bloque está en una superficie o algo así. Ok. Sí, algo parecido, pues es como es como la idea. Sí, ustedes se pueden imaginar que si tienen como flujo de partículas entre diferentes tipos de partículas, pueden imaginarse que hay como una cierta, sí, como una cierta fricción, como una cierta interacción entre esos flujos, o como una cierta viscosidad, ¿cierto? Entre esos flujos, y pues que mientras más haya esa fricción, esa viscosidad, esa interacción, pues más difícil va a ser que una cosa atraviese a través de ese fluido de partículas, ¿cierto? Entonces sí, es como si no tuviera esa característica y pues uno la puede atravesar, digamos, sin percatarse, sin mucho problema. Ok, muy bien. Vamos a leer otro par de preguntas. También, bueno, te dice por aquí Luz Marina Medina, súper interesante tema, ella solamente te hace este comentario. Y Olivia te hace la siguiente pregunta: ¿pero cómo sabemos que está ahí? ¿Cómo es que simplemente no lo descartamos como espacio vacío? Ok, entonces, ¿cómo sabemos que está ahí? Lo primero es esa observación que hizo Vera Rubin. Entonces, lo primero es que ahí tiene que haber algo, que tiene que ser masivo. ¿Por qué tiene que ser masivo? Porque es que me está creando una interacción gravitacional. Ahí tiene que haber algo que genera una interacción gravitacional para que yo lo que vea es lo que veo, ¿cierto? Yo mido esas velocidades rotacionales y veo efectivamente que esa curva es distinta a la que espero desde un punto de vista, desde la teoría y desde mis hipótesis. Quiere decir esto entonces que ahí tiene que haber una cosa que sea precisamente todo lo contrario de vacío. Tiene que haber algo que tenga masa ahí para que genere una interacción gravitacional y me genere ese resultado en el experimento que yo hice o en esa medición que yo hice. Entonces, esa idea que está ahí detrás es lo que nosotros conocemos como evidencia indirecta. Esa evidencia indirecta nos apunta a la existencia de una cosa y nos justifica el pensar que ahí tiene que haber una cosa. ¿Cuál es el problema de esa evidencia indirecta? Que no la tenemos, que no podemos manipular esa materia, no la tenemos todavía para manipularla y entonces no conocemos todas sus características. Sabemos que mínimamente tiene que generar una interacción gravitacional porque es lo único que hemos visto. Es decir, es lo único que hemos visto que genere
interacción gravitacional, y eso quiere decir que entonces debe tener una masa. Pero aparte de esa, o sea, aparte de esa evidencia indirecta que yo acabo de mencionar, que fue la medición de Vera Rubin, hay otras evidencias también, y de hecho Diego Restrepo seguramente mencionará otras cuantas durante su charla dentro de 8 días. Por ejemplo, el hecho de, lo menciono muy rápidamente, el hecho de que se formen estructuras en el universo nos da estructuras como las galaxias, ¿no? Nos da una idea muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy acertada sobre la necesidad de que exista dicha materia, presencia de esta materia en el universo. Nosotros, en nuestra visión actual del universo, para la formación de estructuras, consideramos que cada galaxia está como envuelta en un halo de materia oscura, y nosotros consideramos ese halo de materia oscura como la cuna, como el huevo donde nacen las galaxias. Si no fuese por esa estructura de materia oscura, ese halo envuelve la galaxia, esa estructura podría no formarse. Entonces tendríamos muchas dificultades para reproducir la formación de estructuras en el universo que nosotros observamos sin materia oscura. Y otras cuantas más evidencias. Hay muchas evidencias, desafortunadamente, todas indirectas, de la existencia de la materia oscura. Entonces hemos ido acumulando y ahorita estamos muy convencidos de que esa materia oscura debe existir. Pero entonces toda es evidencia indirecta, pero evidencia indirecta muy fuerte que ha sido corroborada y que nos indica claramente que ahí debe haber algo, que ahí debe haber algo masivo, mínimamente. Ok, muchas gracias. Una respuesta súper completa. Bueno, vamos a leer algunos otros comentarios aquí. Te dice Sergio Castrillón Salazar. Saludos al profesor José David desde el curso de Física Computacional del Instituto de Física. Somos tus fans. También, bueno, saludos. listo. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo se sabe la procedencia de los neutrinos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los neutrinos que vienen del Sol y los que vienen de los rayos cósmicos? Ok. Buena pregunta. A ver, déjenme, yo trato de echar memoria. Bueno, primero que todo, lo que puedo ir mencionando es que las formas de producción son distintas, ¿no? Entonces, como dijo la misma pregunta, los neutrinos que proceden de la atmósfera provienen de rayos cósmicos. Entonces, rayos cósmicos que llegan a la atmósfera interactúan con la atmósfera y producen neutrinos. Los que vienen del Sol provienen de interacciones pues, nucleares, de todo este proceso nuclear que se da dentro del Sol, que es lo que genera pues también la luz del Sol. Todo ese proceso genera también millones de neutrinos. A ver, en este momento, para ser sincero, yo como que no me acuerdo, pero le dejamos la pregunta a Diego Restrepo, se la voy a decir para que lo ponga de primerito en la próxima charla. Me parece excelente. Diego nos dará una muy buena respuesta de esto. Y Diego es experto en... Exacto, sí, claro, esa es su área de expertise, entonces se la pasaremos en breve. Ok, aquí hay otra pregunta, José. ¿Por qué el experimento de detección de neutrinos es bajo el agua? No es que sea bajo el agua, sino que el agua, mejor dicho, esa agua la que nos sirve para detectar los neutrinos. Es decir, nosotros detectamos alguna partícula a través de la interacción de esa partícula con un detector, ¿cierto? Valga la redundancia pues de detección y detector. Es decir, la partícula tiene que interactuar de alguna forma con un detector para poderla ver, si no, no la podemos ver. El agua en este caso es ese pedazo de materia que nos sirve para que el neutrino interactúe. Entonces el neutrino interactúa con ese volumen de agua y
esas fotos, esas cámaras que yo les conté que estaban pegados en el tanque, son capaces de tomarle una foto a esa interacción. Entonces, perdón. Entonces, con esa foto que surge de esa interacción, es que podemos saber que por ahí pasó un neutrino. Entonces, no es que sea pues como bajo el agua, sino que es el agua, precisamente el material que nos sirve para detectar los neutrinos. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Qué experimentos actuales tratan de encontrar la materia oscura? Muchos. Entonces tenemos muchos experimentos que intentan y que van a intentar detectar materia oscura. Y de hecho la materia oscura la podemos detectar por diferentes medios. En eso sí no entré a hablar. Entonces tenemos una cosa que se llama la detección, así muy rápidamente, la detección indirecta. Y es que, pues, como yo les había mencionado, tenemos grandes cantidades de materia oscura en el universo andando por ahí, ¿sí o no? Y entonces uno espera que, por ejemplo, en el centro de la galaxia, donde hay toda esta materia que está creando esa interacción gravitacional en el centro, por ahí tenga que pasar mucha materia oscura, ¿sí o no? Entonces, de ahí uno espera que de vez en cuando dos partículas de materia oscura se encuentren y como con ese diagramita de Feynman que les pinté al principio, se origine algo así, ¿cierto? Tenemos dos partículas de materia oscura que voy a llamar así, con una X, no sabemos qué es, sufran alguna interacción, lo que sea, y de ahí me generen un par de partículas, por ejemplo, electrón, positrón. Entonces hay diferentes satélites en realidad que están puestos ahí en órbita para detectar, para contar partículas y ver si de pronto vemos un exceso de cuentas de partículas con respecto a lo que nuestras teorías nos predicen, y ese exceso podría dar cuenta de la existencia de materia oscura. Eso es lo que llamamos detección indirecta. También hay otra cosa que es detección directa, y es que, como con los neutrinos, ponemos un pedazo de materia por ahí en una mina bajo tierra y esperamos que una partícula de materia oscura llegue y le pegue, ¿cierto? Y salga otra vez. Y de esa colisión, pues a nosotros nos queda información aquí en el detector, sea lo que sea. Listo. Nos quedan otras partículas, nos queda información. Y entonces de esa interacción podemos detectar de forma, esa es la que llamamos detección directa de materia oscura. Finalmente, lo que hago yo, por ejemplo, es que en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, tenemos protones colisionando, ¿cierto? Y van a sufrir alguna interacción que en este momento nosotros desconocemos. Yo pongo este circulito porque es una cosa que desconocemos. No sabemos qué es lo que está pasando ahí. Y me produce materia oscura. Y utilizando algunas técnicas dentro de un experimento como es el CMS en el que trabajamos en la universidad, podemos tener la posibilidad de detectar dicha materia oscura, de detectar más bien la producción de dicha materia oscura. Entonces, ese otro método, este otro método de detección es el que llamamos el de producción en aceleradores, como el gran colisionador de hadrones, como el LHC. Ok, pues ahí tenemos bastantes preguntas. Voy a tratar de leer hasta donde podamos porque el tiempo se nos está empezando a agotar un poco. Entonces, te dice Santiago Tavares, como la materia oscura interactúa gravitacionalmente, ¿puede generar ondas gravitacionales? A ver, hombre, para generar ondas gravitacionales se necesitan unas cantidades enormes de energía, ¿no? Entonces, unas cantidades enormes de masa, ¿no? En que las ondas gravitacionales que hemos detectado hasta el momento son precisamente de agujeros negros, que tienen una gran cantidad, de hecho, pues de la fusión de agujeros negros, ¿no? Entonces, pues, teóricamente hablando, cualquier cosa que tenga masa debería poder generar ondas gravitacionales. La cuestión es que son tan débiles que son absolutamente indetectables. Para poder detectar una onda gravitacional, necesitamos que ésta sea producida por unas cantidades de masa enormes. Ok, bueno, aquí te hace una pregunta que ya respondiste, pero nada más como para un poco
aumentar en la propaganda. Nos dice Natalia Rojas, nos gustaría saber si ustedes han dispuesto un lugar para las diferentes slides que han presentado, tal que si uno perdió la conferencia la pueda ver o pueda compartir los videos con alguien que esté interesado en el tema. Entonces, creo que puedes hablar ahí un poco más del podcast. Sí, pues los slides no como tal, no los hemos compartido en ninguna parte. Sin embargo, los videos quedan todos grabados aquí en Facebook y pues siguen ahí disponibles. Entonces, como pueden ver, ahí les pongo yo los links, los enlaces para que accedan a las diferentes charlas que han ocurrido hasta el momento. Esta pues también, esta que estamos teniendo en este momento también quedará grabada. Yo le generaré el link con confinados 5, ¿cierto? Y la de dentro de 8 días con confinados 6. Y bueno, pues también, como dijo Giovanni, este también es el podcast es pues una fuente interesante de discusión acerca de ciencia, pues. José, aquí un comentario que termina en una pregunta. Te voy a leer todo. El modelo dice Liliana Quintero López. El modelo estándar está incompleto desde el punto de vista que no puede explicar muchos fenómenos físicos. Pero el modelo estándar como teoría está completa, pues ya se encontró el Higgs, que era la partícula que faltaba encontrar. ¿Es esa interpretación correcta? A ver, yo diría que no, por lo de los neutrinos, porque el modelo estándar predice que los neutrinos tienen masa igual a cero, estrictamente igual a cero. Y nosotros ya encontramos que la masa de los neutrinos no es cero. Entonces ahí hay una falla. La cuestión no es que es simplemente encontrar, digamos, como el contenido de partículas, que es, digamos, un poquito lo que deja el comentario en el aire, ¿no? Que es como cuestión de encontrar las partículas que predice el modelo y con eso pues ya estaría completo el modelo estándar. Y en realidad va más allá, no es solamente encontrar las partículas que componen, sino también sus características, las interacciones. Todo tiene que corroborarse estrictamente con lo que predice el modelo. Y por ejemplo, lo de los neutrinos es una cosa pues que está, digamos, yo diría que es la prueba reina de que necesitamos física más allá del modelo estándar, el hecho de que los neutrinos tengan masa diferente de cero. Ok, creo que aquí todavía hay un par de preguntas, vamos a ir hasta del tiempo, ¿no? ¿Sí? Voy a ir escogiendo, perdonen los demás, pero pues es que ya estamos con su tiempo. ¿Cuándo se descubrió por primera vez la materia oscura y quién lo hizo? A ver, como les digo, hay evidencia indirecta, entonces han habido diferentes fuentes de evidencia indirecta. El primero que alguna vez habló sobre materia oscura, el primero que postuló la existencia de una materia oscura, estudiando otros sistemas astronómicos diferentes a los de Vera Rubin, fue un señor que se llamaba Fritz Zwicky. Eso fue a inicios del siglo pasado, inicios mediados, no recuerdo, como 1930 o algo así por el estilo, del siglo pasado, donde él estudiando también la dinámica de ciertos cuerpos astronómicos, pues también vio la necesidad de introducir otra materia que no se observaba. Sin embargo, digamos como la prueba reina desde el punto de vista gravitacional es esta prueba de Vera Rubin. Hay otras más, hay otro montón de medidas, ¿no? Pero entonces, si vamos a señalar como un primero, puede ser Fritz Zwicky, Zwicky, y pues sí, yo diría que ese tal vez fue el primero, que no le pararon bolas entre otras cosas. Ok, vámonos con la última, José. Es también una pregunta un tanto completa, te voy a leer todo como con cierta calma. Dice así, en el universo físico conocido, ¿qué propiedades o estructuras se consideran como continuas? Quizá planetas, estructura cristalina de las rocas, estrellas, o discontinuas, quizá materia oscura, materia no condensable, partículas virtuales. ¿Será correcto hacer este tipo de diferenciación teniendo en cuenta que algunos lugares del universo están en expansión y otros están en contracción? Gracias por su aclaración. A ver, ahí me dejaste.
Trato de responder. Pues, en realidad, nuestra concepción actual del universo, de la materia, es toda discontinua. Todo está hecho de partículas elementales. Sin embargo, esa discontinuidad es un poco continua por el hecho de que son pues, partículas que son en realidad manifestaciones de un campo, como lo hablé en la otra charla, que es una concepción un poquito más continua del asunto. Sin embargo, sí concebimos pues, toda la materia hecha como por partes, y partes, digamos, que están interactuando, pero que están, digamos, en principio inconexas, pues, en el sentido de continuidad, como se imaginaban en el pasado que podía ser la materia como un absoluto continuo que no podía ser dividido infinitamente. Bueno, dicho eso, el universo entero está en realidad en expansión. Lo que uno podría decir que está en contracción son sistemas muy pequeños que por interacción gravitacional están colapsando, pero el universo entero, todo lo que nosotros observamos, está en continua expansión y de hecho en una expansión acelerada. Ok, no sé si aún, yo creo ya nada más que un minuto, no sé si nos da tiempo de una última respuesta. Pues si Quedan querés, hagamos un par la de última. preguntas. Ok, entonces vamos con esta. ¿Qué información nos da el CMB acerca de la materia oscura? Esa es la otra gran prueba. Entonces, para hablar de eso sí habría que disponer mucho tiempo. Y de hecho, de eso va a hablar, yo espero, pues, Diego Restrepo dentro de 8 días. Esa es la otra gran prueba de la existencia de materia oscura y que yo más o menos, digamos, la mencioné en la composición del universo. Eso que dijeron, esa radiación cósmica de fondo, eh, nos da ideas sobre cuánta energía y cuánta materia debe haber en el universo. Y de esa idea y de esa modelación teórica, de ahí obtenemos esos valores que yo mencioné de 70 y tanto por ciento de energía oscura, de 20 y tanto por ciento de materia oscura y de 5% solamente de la materia que conocemos. Ok, perfecto. Entonces, pues muchas gracias al profesor José David y a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Esperamos verlos aquí de nuevo dentro de 8 días. José, gracias y por favor despídete entonces. Giovanni, muchas gracias y a todos los que estuvieron pendientes, muchísimas gracias. Esperamos que nos puedan acompañar también dentro de 8 días con la última charla de esta serie y muchas gracias a todos también, evidentemente, por sus comentarios y preguntas. Que tengan una feliz noche.